Buenas noches, profe. Voy a hacer la presentación de la actividad sobre primeros auxilios. Entonces, para comenzar, la primera pregunta es: ¿qué son los primeros auxilios? Son la atención inmediata que se le presta a una persona enferma, lesionada o accidentada en un lugar determinado donde ocurren ciertos acontecimientos que ponen en riesgo su integridad física y moral, antes de ser trasladado a un centro asistencial u hospitalario. El propósito de los primeros auxilios es aliviar el dolor y la ansiedad del herido o enfermo y evitar el agravamiento de su estado. En casos extremos es necesario para evitar la muerte hasta que se consigue asistencia médica. ¿Qué se debe hacer ante la emergencia? Primero que todo, lo que debemos hacer es mantener la calma tanto de la persona accidentada, si está consciente, como de los espectadores, porque hay lugares en los que hay testigos de los accidentes y de los primeros auxilios que el socorrista presta, y obviamente y fundamental la calma en el socorrista. A no ser que la colocación de la víctima lo exponga a lesiones adicionales, debe evitarse los cambios de posición hasta que se determine la naturaleza del proceso. Un socorrista entrenado ha de examinar el accidentado para valorar sus heridas, quemaduras o fracturas, y se debe tranquilizar a la víctima explicándole que ya ha sido solicitada ayuda médica. La cabeza debe mantenerse al mismo nivel del tronco, excepto cuando exista dificultad respiratoria. En ausencia de lesiones craneales o cervicales, se puede levantar ligeramente por la persona de los hombros y la cabeza para mayor comodidad. Si se producen náuseas o vómito, debe girarse la cabeza de la persona hacia los lados para evitar que se atragante con el mismo vómito. Nunca se debe administrar alimentos o bebidas a la persona accidentada, ni cuando esté consciente e inconsciente, ya que esto podría ser perjudicial para la persona. La primera actuación y la más inmediata debe ser procurar la respiración del paciente, que sea una respiración aceptable. Conseguir la desobstrucción de las vías respiratorias para evitar la asfixia, extrayendo los cuerpos extraños, pueden ser líquidos, sólidos o gaseosos. Si el paciente no respira por sí solo, habrá que ventilarlo desde el exterior mediante una respiración boca a boca mientras se consigue un dispositivo mecánico. Se debe valorar la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, y una valoración inicial se obtiene tomando el pulso, que permite valorar la frecuencia y el ritmo cardíaco de la persona. Los primeros auxilios básicos que podemos prestar a la persona son mantener la calma. Es primordial mantener la calma. Esto sin duda alguna permitirá actuar de manera sabia, rápida y efectiva ante el suceso. Otro punto es verificar los alrededores. Estar atento a los alrededores, observar bien el espacio donde ocurrió el accidente, de tal manera que se pueda evitar mayores riesgos para la persona afectada, el socorrista y las personas que se encuentren alrededor. Verificar el estado del afectado, considerar su respiración, lucidez, condición circulatoria y heridas. Posteriormente es recomendable tomar a la víctima por los hombros y preguntarle si se encuentra bien para determinar si posee lesiones de riesgo. Otro punto, tomar los signos vitales, que esto es muy importante. Estas son ya que son las señales que indican la presencia de vida en la persona accidentada. Otro punto, en caso de asfixia, se puede presentar por ingesta de comida o algún objeto extraño, así como por broncoaspiración o alergias. Respiración de salvamiento se aplica en caso de ausencia de respiración con vía aérea desobstruida. Tiene como finalidad establecer el patrón respiratorio normal de la persona. Reanimación cardiopulmonar o RCP. En caso de paro cardiorrespiratorio se debe aplicar RCP, que consiste en una combinación de respiraciones y compresiones torácicas que dan un masaje cardíaco externo. Otro punto es comunicarse con las autoridades y los centros médicos, y ya que de tal manera se puede informar los pasos dados, el estado de la víctima y facilitar el trabajo de las autoridades, maximizando las posibilidades de sobrevivencia de la persona que ha sufrido el accidente.
Bueno, la exposición de un accidente real. Yo trabajo en una obra de construcción y tuvimos un accidente con una pulidora, ya que el trabajador se encontraba realizando unos cortes en placa de concreto y cuando la persona iba avanzando con la pulidora, esta se enreda en la malla que está entre el concreto y la pulidora se le resbala, causándole una herida en la palma de la mano. La herida fue un poco profunda, entonces lo que se hizo fue, en cuanto a los primeros auxilios que se le prestaron, pues primero que todo verificar qué tan profunda fue la herida en la mano, lavar la mano con agua limpia, con abundante agua limpia, para pues quitar residuos de sangre y de cualquier objeto extraño que pudiese estar dentro de la herida. Perdón. Se realiza limpieza pues con gasa, isodine, y pues se expulsa toda la sangre que esté contaminada, y por último se sella con gasa, esparadrapo y micropor, y es remitido al centro médico para ser atendido por la ARL, ya que esto se considera un accidente de trabajo. El trabajador tuvo incapacidad de 7 días con 6 puntos en la herida, y eso fue pues así como lo que ocurrió con el accidentado. Y por último, considero que es extremadamente importante tener conocimiento sobre primeros auxilios, ya que esto nos sirve a nivel personal, laboral, familiar, porque podemos salvar una vida. Debemos tener en cuenta que los accidentes no solo ocurren en nuestro entorno laboral, sino que también en nuestra casa con nuestros familiares. Prestándoles un primer auxilio, pues podemos de pronto aumentar las posibilidades de vida de las personas. Además, pues tenemos la capacidad de preservar la vida de cualquier persona que se encuentre en una situación de peligro, y es necesario prepararnos bien y tener conocimientos fundamentales y concretos de cómo actuar en caso de que se presente una emergencia. Atender o prestarle un primer auxilio a la persona de manera rápida, pero con la certeza de que lo que se está haciendo es una labor bien hecha, siempre con seguridad, evitando el pánico y conservando la serenidad. Sin duda alguna debemos tener conocimientos en primeros auxilios, ya que en cualquier lugar en el que nos encontremos podemos salvar una vida, hasta de nosotros mismos de cierta manera, en caso de alguna herida o bueno, un accidente que nosotros mismos podamos recurrir a nuestros primeros auxilios, pues podemos preservar hasta nuestra propia vida. Muchas gracias, profe. Y pues esta es mi presentación. Hice mi trabajo en las diapositivas, pero pues por el brillo del computador no se muestra mucho. Entonces le voy a enviar el trabajo junto con el video al link de la actividad. Feliz noche, profe. Dios lo bendiga.